No pasó por acá. Mira, Jorge, las calaveras, mira las calaveras. Entraron dos y no vamos a seguir sacando por Estamos en las famosas catacumbas. ¿Qué significa catacumba? En latín, ser enterrados debajo del suelo, del subsuelo, en este caso debajo de la iglesia. Y esta tradición lo vienen a traer los europeos. Pero el contexto era totalmente distinto, porque antes se creía que venía el Mesías, ¿no? ¿Sí? ¿De qué está hecho todo esto? De cal y canto. ¿Qué viene a ser? Cal, arena, yeso, agua, el canto rodado que viene a ser las piedras del río, además de ladrillo, acompañado con las claras de huevo de las aves guaneras. Anteriormente no había cemento, ni mucho menos piedra. Justo estamos aquí en los 9 pilares que están sosteniendo, porque estamos exactamente debajo de la iglesia, ¿sí? En ese rectángulo donde yo estoy, ese es el tamaño de la cripta, 3 metros de profundidad. Aquí echaban al cadáver, luego le echaban el cal a temperaturas elevadas para diseminar los olores, ¿no? Para terminar con las enfermedades y las epidemias. 3 siglos consecutivos haciendo esto, hasta que cubre la demanda, y en ese lugar cabían 6 personas. Si ustedes me preguntan, ¿siguen enterrando en este lugar? Siguen enterrando en este lugar, solo a los frailes. ¿Sí? El último entierro ha sido junio de este año, y bueno, hay un padrecito de 100 años que posiblemente pueda ser él, ¿sí? Y aquí vamos a encontrar unos pequeños nichos, pero más chiquitos. ¿Por qué? Porque todavía se sigue cavando. Siguen encontrando frailes, y a manera de ordenarlos lo colocan en este lugar, ¿sí? Igual, la misma tradición, traen su cal y hacen lo mismo. Vamos a encontrar estas escaleras truncas, ¿sí? Hay una escalera trunca que por ahí también se descendía, pero que de alguna manera está cerrado porque ya nadie desciende por ahí, ¿sí? 1821 llega nuestro libertador y empieza a sentir un olor rancio en Lima. Era por esto, ¿sí? Así que da su ordenanza para acabar y ya no se entierra en este lugar. Pero ya desde 1808, Matías Prevístero Maestro ya había aperturado lo que es hoy en día Cementerio Museo. Tardó más de 20 años para la gente se volviera a acostumbrar a que acá ya no debería de enterrarse, ¿sí? Pero también cubrió la demanda y se apertura el Ángel en 1952. Ya el día de hoy tenemos muchos cementerios alrededor del Lima, ¿sí? 3 maneras de poder ser enterrados en este lugar. La primera, mucho dinero, como hemos visto, ¿no? En la cripta, en la sala de profundis del benefactor, ¿no? Él y su familia. Término medio, podríamos decir los gremios. Si todos éramos carpinteros, nos tocaba ser enterrados debajo del santo, que viene a ser San José, ¿no? Y si éramos pobres, a través de las cofradías, como el Señor de los Milagros. Ustedes me dirán, ¿y dónde quedan los nativos, los de tez oscura, los mulatos? Se creía que ellos no tenían alma. Así que, ¿dónde iban a ser enterrados ellos? Frente a las iglesias, ¿sí? Donde estamos ahí en la parte de la catedral, donde nos sentamos, todo eso era cementerio, ¿sí? Cuando uno echa también el cal caliente, viene a diseminarse los huesos cortos. Lo difícil en descomponerse son los huesos largos y cráneos. Por eso que la mayoría vas a ver fémurs y cráneos. ¿Cómo llevar la contabilidad? Contando cráneos. 25,000 personas aproximadamente hay en este lugar, ¿sí? Y solamente estamos viendo el 30% del territorio franciscano. Vamos a cruzar y de ahí no vamos a ir a la derecha porque vamos a cruzar y vamos a ver el lugar de las cofradillas, ¿sí? Por acá. Cuidado con la cabecita, chicos.
Sí, es el cráneo, el cerebro. Vamos a ver aquí a la Virgen de la Candelaria. ¿Sí la ven? Por ahí también se descubría. ¿Sí? Porque habían varios caminos de la iglesia que te conducían a las catacumbas. ¿Sí? La Virgen de la Candelaria, estamos exactamente también debajo de la iglesia. ¿Sí? A ver, para que vean a la Virgen de la Candelaria aquí, chicos. ¿Sí? ¿La ven? ¿Sí? La Virgen de la Candelaria. La Virgen de la Candelaria. ¿Sí? Muy bien. ¿Quién lo ha visto aquí? La Virgen de la Candelaria. Virgen de la Candelaria para nosotros, ¿verdad? Aquí en Puno, Copacabana, para Bolivia. La advocación de María. María es una sola, pero le vamos dando el nombre en el lugar donde aparece, ¿no? Donde le rendimos homenajes o donde haga el milagro, ¿sí? La más venerada, porque va a tener, guarda relación. Tira. Vamos. Vamos. Ay, yo tiro también. Vamos. Vámonos. Vámonos. Espera, Jorge, espera, voy a tirar. Sí, tú quieres tirar. Acá, tiene un deseo. Yo te cargo, yo te cargo. Pero yo también quería pedir. Esta puerta es el lugar de los venerables. Son frailes que están esperando a ser santos. ¿Qué te hace ser una persona venerable como Juan Pablo II? 24 folios de su vida lo hace ser una persona venerable. ¿Sí? Luego, que mueres, ¿no? Das tu primer milagro, te conviertes en beato, tu segundo milagro, hasta que te conviertes en santo. Te puede tomar 2 años como San Francisco de Asís. Él murió en 1226, a los 2 años lo canoniza. Te puede tomar más de 100 años como Diego de Alcalá. ¿Sí? Así que ellos están descansando hasta que les llegue el momento. Y uno de los más conocidos, José Francisco de Guadalupe Mojica, que trae la advocación de la Virgen de Guadalupe aquí a la iglesia. ¿Sí? Los que son fieles de la Virgen de Guadalupe, los 12 de diciembre se le canta serenata y se le rinde homenaje aquí. A ver. Estamos en la biblioteca, uno de los lugares, ¿no?, principales de la orden. Aquí albergó más de 25.000 libros de todas las áreas, desde teología, literatura, matemáticas, todas las áreas, ¿sí? Libros también entre 1440 y 1501, la época de los centenarios. Se tiene libros, la primera enciclopedia y la Biblia Regia, ¿sí? En 4 idiomas. Vamos a encontrar que en el primer nivel hay libros del siglo XV hasta el siglo XIX y en el segundo nivel libros del siglo XX hasta la actualidad, ¿sí? 2 escaleras de caracol que nos va a conectar hacia la parte superior de la biblioteca. En medio, estos muebles donde encontramos atriles de mesa, decorado de nácar y de caparazón de tortuga. Y este atril a pie, también llamado misal. En la parte del techo, 4 claraboyas o teatrinas, en la cual ingresa la luz natural, ¿sí? Anteriormente no había luz y tampoco se permitía el ingreso de antorchas y velas, porque como ven, todo el material es totalmente inflamado, ¿sí? Ayudado de algunas ventanas laterales que tiene la biblioteca. El techo revestido de una placa de zinc y de plata, y en los lados laterales vamos a encontrar la simbología de Tierra Santa a su izquierda y hacia su derecha el escudo de la orden y los estigmas que vienen a ser las heridas que sufre Jesús en la cruz. En el 2007 hubo un sismo en el cual se viene a debilitar toda esta parte de la biblioteca. Están en restauraciones. Las restauraciones se hacen con material de origen. Anteriormente utilizaban caña, yeso, adobe y agua, ¿sí? Si tienen algún tipo de investigación o querer ingresar a la biblioteca, se le pide permiso a la orden franciscana. Por acá, por favor.
Mira, Celi, gracias. Hemos ascendido por estas escaleras que son totalmente originales, las dos primeras gradas hechas de mármol de Carrara, ¿sí? Porque nos vamos directamente al coro. Así, ¿por qué están desgastadas? Porque los frailes venían 6 de la mañana, 9 de la mañana, mediodía, 3 de la tarde, 6 de la tarde, 9 de la noche a hacer los cánticos corales, ¿sí? Frente a nosotros esta cruz de una piedra especial que se llama alabastro, viene traído desde Bolivia, ¿sí? Cada vez que le da la luz natural, esta piedra se ilumina. Hubieron 27 que vinieron a nuestra región y solamente 7 pudieron ser. Y llegó a ver y entre santo y santo vamos a encontrar a una mujer tallada en estado de gestación, ¿sí? También frente a nosotros, ¿no? Debajo de los asientos encontramos unos mascarrones o misericordias, ¿sí? Ya que los frailes tenían que estar los cánticos parados, como de forma totalmente despejada. Así que a manera de no perder la postura del cuerpo, se recostaba bien esa misericordia. Y frente el altar consistor, ¿sí? Los hilos corales que pesan entre 10 y 15 kilos eran colocados en este lugar para que todos pudieran ver los cánticos. Y lo iban girando para que todos de alguna manera, ¿no?, nos miren. La lámpara mínima de cedro, como ven, el holograma de Jesús, el de María y el de los testigos. Vino el Espíritu I, inocente de Jorge vino a armar este órgano, es totalmente tubular y abierto, ¿sí? Vinieron 3 ejemplares, una que de Lima, otra en el Quito y otra en el Quito. ¿Qué frente a nosotros en la etapa mayor? Ya en 1805 le habían dado esta gran tarea a Matías Regístero Maestro a cambiar los altares del estilo barroco al estilo neoclásico. Como ven, en la parte superior, Jesús intermediaria a la Virgen María, y volvemos a encontrarles unos líderes de la religión que viene a ser Santo Domingo, San Francisco de Asís. Y de frente, San Francisco de Asís y el Niño Jesús, porque también esta casa fue llamado San Francisco de Jesús de Lima el Grande, ¿sí? Y tenemos a la patrona, que el día de ayer empezó la novena, ¿no? Y que va a estar aquí hasta su fecha, ¿no?, los 8 de diciembre. Y aquí en medio, esas rendijas que nos llevaban hacia las catacumbas, que queda como testimonio, ¿no? Porque después que daban la misa, sí, el cuerpo presente descendía por ese lugar. Este de Cristo, que es del siglo XVI, uno de los más antiguos, hecho por Roque de Valduca. Por acá. Antes bajar esta escalera. Ya quiere una casa allá en la escalera, si seguro. No, mira, la parte grande. Corres en cada escalón. Estamos justo aquí en el área de la portería para tener un tipo de comunicación con los frailes, ¿no?, la orden franciscana, los amigos y la familia se reunían en este lugar. Frente a nosotros tenemos al representante de la orden, que es San Francisco de Asís, que nace en Asís, Italia, entre 1181 y 1182. Posteriormente, él va a venir a crear la primera orden de los hombres solteros en 1209, 1212 las realizan las mujeres y 1221 los terciarios y los laicos, ¿sí? 14 de septiembre de 1250. Varios videos donde él participa en fiestas.
vuelta, pues, y... Dale, allá.